Te agradezco, Aristóteles Núñez, como titular del SAT, que me permitas iniciar esta conversación, además del tema por el que te hablamos, con esto que publica esta mañana Reforma. Buenos días, Aristóteles, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, es un gusto saludar a tu auditorio. En efecto, la información que acabas de leer o que acabas de comentar al auditorio tiene mucho de verdad con lo que el Servicio de Administración Tributaria está haciendo. Y ante ello me gustaría hacer algunas precisiones. No es algo nuevo, es algo que la institución ha estado haciendo en los últimos años, pero que hemos ido perfeccionando en virtud de la consonancia que tenemos que tener con algunos cambios que se han dado al Código Fiscal de la Federación particularmente. En este año, en el 2014, entró en vigor un artículo 69B. Este artículo 69B, para la opinión pública, hay que recordar que permite a la autoridad poder presumir en ciertos contribuyentes la inexistencia de sus operaciones cuando, derivado de estas operaciones, se están emitiendo algunas facturas electrónicas que lo único que tienen como fin es obtener un beneficio económico indebido. Y en ese sentido es que, como el de cancelar los certificados del sello digital, que estos certificados permiten precisamente emitir facturas a un contribuyente y ser timbradas a través del Servicio de Administración Tributaria sin que exista una evidencia material, es que la autoridad ha ido perfeccionando sus procedimientos de verificación de domicilios, de la existencia material, de la producción, de la comercialización o de la actividad económica empresarial que puedan tener los contribuyentes. En su defecto, cuando no existe esta actividad, es cuando nosotros agotamos con el ánimo de acreditar en un expediente todo esto. Aristóteles, aquí se plantea que para ese propósito, para verificar que lo que te dice un contribuyente respecto a su domicilio fiscal sea verdad, entonces están tomando hasta fotografías y están geolocalizando domicilios fiscales. Es correcto. ¿Eso es lo nuevo? Es lo nuevo. La toma de fotografías no es nueva, es algo que ya se venía haciendo. Lo que se está aprovechando hoy es con la herramienta tecnológica de poder colocarse en un punto, en algún lugar geográfico del país, pues tomar la coordenada. Y en ese momento el punto de geolocalización nos permite conocer perfectamente, en primera, que nuestro personal estuvo ahí, que efectivamente hizo la verificación, y conocer perfectamente en qué punto de las coordenadas del territorio mexicano se encuentra el domicilio que el contribuyente manifestó donde realiza su actividad económica. Y nos interesa efectivamente acreditar que estuvimos en ese domicilio y que ahí no se realiza ninguna actividad económica. Esta estrategia, que en estricto sentido tengo que reconocer que no conozco el documento que tiene Reforma, pero con la información que tú has revelado, es una estrategia que debemos reconocer que existe. Es una estrategia que el Servicio de Administración Tributaria ha venido aplicando y perfeccionando en el tiempo, y que lo que nos permite es precisamente cumplir con una de las premisas que ha sido una premisa fundamental del SAT en los últimos años, y un reclamo genuino, auténtico de los contribuyentes, principalmente del sector privado, empresarios, en el que tengamos estrategias eficaces de combatir la evasión fiscal. Aristóteles, de esta información que ha revelado Reforma, nosotros dimos lectura solamente a estas 8 columnas para compartirlas con el auditorio y preguntarte, de esta información, aunque tú dices no conozco el documento que tiene Reforma, pero el contenido de lo publicado se asemeja a el documento que sí enviaste a las oficinas del SAT en toda la República Mexicana. A las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y también a las delegaciones que se tienen a través de unidades administrativas en las entidades federativas, que de acuerdo al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, ellos realizan como autoridad fiscal federal también labores de verificación, de fiscalización y también este tipo de estrategias. Veo, Aristóteles, que hay una parte donde se habla de la posibilidad de que esta información que obtiene el SAT de esta manera de los contribuyentes que pueden estar en falta al declarar un domicilio fiscal que no corresponda precisamente con la actividad económica que se reporta ante la autoridad fiscal, si eso se demuestra vía fotografía, vía la propia presencia del agente fiscal, si eso se demuestra, puede con esas fotografías y con ese punto de geolocalización el SAT proceder penalmente contra un contribuyente? Hay algunos puntos que tenemos que precisar, Carmen. Primera, se trata de que cuando la autoridad hace una verificación de domicilio,
es porque hace una diligencia o porque hace una fiscalización, es porque tiene un acto de autoridad pendiente de realizar o se encuentra en proceso de realización. Y justo cuando la autoridad se presenta en el domicilio y se percata que se está llevando a cabo la actividad económica, si hay actividad empresarial, hay producción, hay comercialización, pues no hay más que acreditar en el expediente que el contribuyente se encuentra localizado y está activo. Y así se concluye ese expediente. Pero lo importante es agotar la estrategia cuando no encontramos al contribuyente y cuando el domicilio que manifestó el contribuyente no hay ninguna evidencia material ni de producción, ni de comercialización, ninguna actividad, y es más, no está el contribuyente. En algunas ocasiones pues, encontramos un terreno baldío. Y esos elementos sí los tenemos que acreditar en un expediente para que junto con ellos, con la facturación que el contribuyente, presumimos nosotros, está simulando, acreditarlo en un expediente para poder fortalecer en su momento un expediente que pueda ser útil en una querella que presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Ministerio Público. Sí es correcto, sí da elementos para poder robustecer un expediente en el que se acredite que la autoridad ha agotado sus ejercicio de facultades y que hemos detectado que allí se manifestó un domicilio donde el que se dice ser contribuyente, que no lo es, porque está evadiendo el pago, tan solo el primer elemento es de que el domicilio que nos señaló, pues el contribuyente ahí no existe, no tiene actividad, no tiene producción, no tiene comercialización, no tiene empleados, y es importante señalarlo para efectos de integrar un expediente ante el Ministerio Público. Aristóteles Núñez, ¿por qué no nos cuentas un caso tipo? Es decir, o mejor aún, ¿por qué no nos dices qué tan extendida es la práctica en México de contribuyentes que se dan de alta ante la autoridad y que reportan un domicilio fiscal que acaba siendo fantasma? Nos hemos topado en no pocas ocasiones, Aristóteles, en investigaciones periodísticas, por ejemplo, cuando se presentan empresas fachada, empresas fantasma, y se declara un domicilio fiscal y vamos a ver a quién pertenece, y nos topamos con lo que tú dices. ¿Qué tan extendida es esta práctica según la información que tiene el SAT en México? Desafortunadamente, Carmen, tenemos que reconocer que existe esa práctica. Como ha evolucionado, ha sido una práctica en la que los domicilios virtuales sí se han extendido, es decir, empresas o se dicen empresas o contribuyentes que se dicen contribuyentes, en primera ni son empresas y tampoco son contribuyentes. Se dicen tener un domicilio virtual en una oficina con un despacho de 2 o 3 por 3 o 3 por 3 metros cuadrados. Esto significa que puede tener 9 metros, 10, 12 metros cuadrados de despacho, de oficina, con una persona, con un teléfono, donde lo registran como domicilio fiscal. Y en ese sentido, pues desde el principio se está presentando una inconsistencia en la información del contribuyente. Porque si nosotros revisamos lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que es muy claro, que es donde se asiente la actividad principal por la administración del negocio, tratándose de una sociedad mercantil o una persona moral. Y en el caso de una persona física es donde desempeña su actividad. Y eso permite constatar si efectivamente ahí hay una actividad económica, una actividad empresarial que esté siendo generadora o causante de impuestos. Se ha extendido la práctica, pero afortunadamente las herramientas tecnológicas, este tipo de estrategias, afortunadamente una gran cantidad de denuncias ciudadanas, Carmen, que en lo particular a mí me alienta que los ciudadanos empiecen a confiar en la autoridad desde hace ya varios meses, cuando la autoridad empezó a dar muestras de contundencia en muchos de los actos para combatir la evasión fiscal. Tenemos correos electrónicos que recibe personalmente tu servidor, el titular del SAT, en donde ciudadanos presentan toda la mecánica incluso de cómo algunas personas están evadiendo al fisco, y eso nos permite actuar de manera inmediata y muy oportuna. Esas denuncias son el mejor ingrediente y el mejor insumo que tiene la autoridad, porque en muchos de los casos representa una persona física asalariada que ha sido afectado por estas prácticas indebidas de los causantes no contribuyentes, evasores en el país, y que nos permite actuar de manera inmediata, incluso a través de una estrategia conjunta con otras autoridades, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el Infonavit, porque en la mayoría de los casos
los derechos de los trabajadores se ven afectados en muchos de los sentidos de seguridad social o también de derecho a la vivienda. ¿Estarás de acuerdo, Aristóteles Núñez, que puede resultarle a la ciudadanía muy intimidante saber que el SAT fotografía su casa o la geolocaliza? ¿Podrías enfatizar el punto de que se trata de que esto lo hacen en casos específicos cuando hay ya una investigación en curso? Con mucho gusto, Carmen, lo aclaro. ¿O es para cualquiera? Se trata... ¿O es para cualquiera? No, se trata de contribuyentes que en su momento manifestaron un domicilio, que al hacer la visita o al hacer un acto de autoridad, el SAT llega al domicilio y lo que encuentra es cualquier cosa distinta a un lugar donde se lleve a cabo un acto económico, una actividad económica, producción, comercialización, donde no se tiene personal, donde no se ve actividad. Y es ahí donde tenemos que acreditar en un expediente con todas esas evidencias que el contribuyente ha simulado, tú lo dijiste hace ratito, es un domicilio que es una fachada y donde no tiene operaciones y donde regularmente esa forma de operar lo que está buscando es evadir el pago de los impuestos y evadir muchas de las obligaciones que tienen para con los contratados, que ahí no están. Entonces es ahí donde nosotros efectivamente agotamos la estrategia con el ánimo de acreditar en un expediente posibles elementos que en su momento pudiera considerar un Ministerio Público. ¿Tienes, Aristóteles Núñez, el dato de cuántas querellas penales ante el Ministerio Público ha impulsado el SAT por casos como este en México? Muchas. ¿Muchas? ¿Son cuántas? No tengo el dato porque en términos... ¿Muchas? ¿10, 1000, 2000? Lo que dice el reglamento interno de la Secretaría de Crédito Público es que quien tiene la facultad de presentar las querellas ante el Ministerio Público es la Procuraduría Fiscal de la Federación, pero el Servicio de Administración Tributaria tiene la obligación, y también la atribución y facultad, de integrar el expediente que yo te comento. Se han hecho muchas en razón de lo que hemos realizado en este año del artículo 69B, donde estamos publicando ya incluso, no tan solo estamos tomando información fotográfica o de geolocalización de quien dice estar haciendo una actividad económica y no la hace, sino que incluso lo estamos publicando porque presumimos que tiene operaciones simuladas o inexistentes y que está generando facturas que no tienen ningún respaldo de producción o comercialización o de prestación de servicios, y que eso ya está publicado. Tenemos lo que va del año un poco más de 260 contribuyentes publicados, pero que, Carmen, hay que aclararlo, que no pareciera ser que eso es un número pequeño, porque la mayoría de esos contribuyentes lo que tienen son operaciones falsas, simuladas, que generan facturas que tratan de utilizar otros contribuyentes, y ahí sí estamos hablando pues de miles de contribuyentes que reciben esas facturas con el ánimo de acreditar un impuesto al valor agregado o con el ánimo de deducir el impuesto sobre la renta, y eso es una conducta que en términos de lo que dice el 108 del Código Fiscal de la Federación se presume como delito fiscal. Aristóteles Núñez, pues te agradezco que nos hayas confirmado esta información que está publicando Reforma en sus 8 columnas. Permíteme hacer una breve pausa y déjame regresar con el motivo original de nuestra llamada, que tiene que ver con el llamado que hace el SAT, la alerta, digámoslo así, que hace el SAT por otras razones, con motivo de que han identificado que se realizan, que han personas decidido llamar telefónicamente, enviar mensajes, cartas, comunicaciones, como si fueran de ustedes sin que lo sean. Después de la pausa, Aristóteles, te pregunto de eso. Titular del SAT, estoy recibiendo algunos mensajes, en este caso de un abogado que me dice: el SAT no tiene facultades para tomar fotografías, que se estaría violando el principio de privacidad y de garantías constitucionales. ¿Te has topado, Aristóteles, con esta crítica de abogados que te plantean que siendo una autoridad fiscal no tienes competencia para tomar fotografías? Carmen, es la primera que yo escucho, pero más allá de si es la primera o no, tendríamos que ver la contundencia de la aseveración, en el sentido de que la institución debe ser siempre abierta a escuchar voces divergentes y que en ese sentido podamos cuidar que nuestras acciones y nuestros ejercicios de facultades se lleven a cabo con estricto apego a derecho. Pero mira, quisiera ser un poco más práctico, porque creo que la opinión pública merece que podamos informar cómo suceden las cosas y que realmente también sucede en la sociedad, más allá de si se realiza o no una facultad de una autoridad como el SAT. La geolocalización es algo que cualquier ciudadano puede realizar cuando tiene una herramienta, un teléfono móvil.
Pero no una autoridad, el tema es que eres autoridad. No, lo puede hacer cualquier ciudadano, es decir, no está impedido. Más allá, quiero decir que lo puede hacer por supuesto que las herramientas tecnológicas hoy permiten ya hacerlo. Sí, nada más que el ciudadano... el ciudadano hace lo que le da la gana mientras no esté prohibido, y la autoridad hace solo lo que la ley le indica. Lo que está permitido. Lo que está indicado por la ley. Eso es lo que señala la fuente de derecho público, y así lo tenemos que hacer. Y en el caso de la geolocalización, pues es un punto geográfico donde una herramienta toma el dato donde se encuentra un contribuyente. Pero más allá de eso, bueno, las bases institucionales o las bases de datos que se encuentran públicas, puede uno, a través de un punto de georreferenciación, ubicar incluso fotografías de un lugar que no son tomadas por una autoridad. Y también esas son públicas, se pueden utilizar y se tienen los datos georreferenciados. Yo creo que valdría la pena sí reflexionar sobre lo que es el tema. Primero aclarar que la geolocalización es un punto, y la toma de imágenes exteriores es un punto que busca acreditar, para el caso de la autoridad fiscal, la inexistencia de un domicilio. Y voy a regresar a un comentario que tú hiciste, si esto resulta o no intimidatorio para la ciudadanía. Esto debería resultar intimidatorio para quien está evadiendo el pago de los impuestos, no para el ciudadano que sí los paga, y que los paga a través del impuesto al valor agregado cuando consume, y el caso del asalariado que los paga cuando les retiene el patrón. Pero aquel que de alguna manera, con esa simulación o con esa fachada que creó en un domicilio y en sus operaciones, está evadiendo el pago de los impuestos y no contribuye con ingresos públicos del país, y por tanto entonces tampoco se cumple la premisa fundamental en la cuestión política de contribuir como todos lo hacen los mexicanos, pues es importante acreditar en un expediente que alguien no está cumpliendo con el pago de los impuestos. Y para ellos sí, por supuesto, Carmen, es una advertencia clara y intimidatoria de que no puede permitir una autoridad que se esté presentando una evasión fiscal de manera descarada o cínica, y que la autoridad tiene la obligación de combatirla. Sí, ahora entramos también en la discusión, y es interesante escucharte porque sobre lo que acabas de decir, tú dices la geolocalización ya la puede hacer cualquiera tiene un Google, no sé qué, que le permite ubicar domicilios y casas y lo que quiera a través de esa herramienta que es pública. Pero aquí vuelvo al punto, Aristóteles, y a lo mejor ahí es donde se abre un debate interesante contigo, precisamente como autoridad del SAT, que el principio que acabamos aquí de comentar, básico, es que los ciudadanos podemos hacer lo que queramos mientras no esté prohibido, pero la autoridad solamente puede hacer lo que la ley y el mandato que tenga le indique. En este caso, ¿qué fundamento legal, dónde se especifica que el SAT debe utilizar herramientas como la fotografía o la geolocalización para realizar sus trabajos de fiscalización o de verificación? Bueno, podemos, en el caso muy particular de lo que estamos integrando, valdría revisar muy bien el artículo 10 y el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad, para poder integrar un expediente, tiene la facultad desde incluso señalar un domicilio fiscal cuando el contribuyente o no lo ha señalado o este es inexistente. Entonces la autoridad podría incluso señalar un domicilio fiscal, y eso lo dice ya el Código Fiscal de la Federación, y no de hoy, lo dice hace mucho tiempo. En el caso del artículo 69b tenemos que acreditar que estuvimos, para la presunción de la emisión de facturas de operaciones simuladas o inexistentes, tenemos que acreditar que estuvimos en el lugar, que no existe evidencia material de la producción o de la comercialización o del empleo que dice el contribuyente tener, y que en la acreditación de ese expediente tenemos que hacernos llegar de todos los elementos para que en su momento una autoridad competente pueda valorarlos y, en su caso, precisamente configurar la presunción que tiene la autoridad fiscal de la inexistencia de un domicilio y de una fachada, y que eso está contribuyendo desafortunadamente a evadir el pago de los impuestos. Bueno, pues ahí está el tema, Aristóteles Núñez. Dame un momentito y ahora sí te pregunto de esta comunicación donde estás alertando a la ciudadanía sobre llamadas telefónicas, cartas y comunicados en tu nombre. Volvemos en un segundo contigo.
Regresamos con Aristóteles Núñez, el presidente del Servicio de Administración Tributaria. Emitió una comunicación el SAT, Aristóteles, que dice: se ha identificado que existen llamadas telefónicas o el envío de mensajes a través de cartas, comunicados y correos electrónicos que no pertenecen al Servicio de Administración Tributaria ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pretenden sorprenderte, ya que informan sobre supuestas irregularidades fiscales y solicitan ingresar a una liga que podría ser un virus, llenar formularios en los que te pide una serie de datos generales, además de los de alguna tarjeta de crédito, para devolverte un supuesto saldo a favor, evitar supuestas acciones legales o actualizar tus datos. Es muy importante, dice el SAT, no distribuye software, no solicita ejecutar o guardar un archivo, ni requiere información personal, claves o contraseñas por correo electrónico. Si recibes algún mensaje de este tipo, no descargues ningún programa ni envíes información, y por favor repórtalo a través de quejas en los servicios por internet o en el correo denuncias@sat.gov.mx, denuncias@sat.gov.mx. Agrega como archivo adjunto a tu queja el correo electrónico apócrifo, el comunicado o la carta recibidos. Los correos falsos detectados hasta el momento son, y es una lista larguísima. Aristóteles, buenos días nuevamente con el tema. Estamos aquí de regreso para que nos sintonice en este momento. Aristóteles Núñez en la línea del SAT. Pues está larga la lista, Aristóteles. 38 direcciones de correo electrónico apócrifas que hemos registrado en el SAT desde hace pues ya varios años, Carmen, porque también hay que aclararlo. Esta comunicación, el Servicio de Administración Tributaria la avisa o advierte a los contribuyentes, de buena fe por supuesto, a través de su página y a veces a través de comunicados, a través de los medios. Hoy afortunadamente ustedes nos han permitido poder informarle a la ciudadanía sobre ello. ¿Qué es lo que ha estado resultando? ¿Qué es lo que está pasando? Que particularmente en ciertas épocas del año, donde hay una cierta expectativa respecto de cumplir un trámite o de obtener una devolución, por ejemplo. Acabamos de concluir el periodo de abril, donde se presentaron las declaraciones anuales. Las declaraciones anuales generaron poco más de 2.9 millones de declarantes en el mes de abril, y eso en muchos de los casos, por lo menos lo que yo tengo registrado últimamente, son 80%, 88% los que tienen un saldo a favor. O sea, hay una gran cantidad de contribuyentes que hoy, después de haber presentado su declaración, están a la expectativa de resolverle su saldo a favor en devoluciones. Para ello, la institución estableció una herramienta muy sencilla, les devolvió en 5 días a algunos, y otros que presentaron una declaración que tienen ingresos distintos, honorarios, arrendamiento, entonces implica un riesgo mayor, y en ese sentido hacemos una devolución hasta en 40 días hábiles. Pero hay una expectativa del ciudadano o del contribuyente respecto de una comunicación del SAT, y es cuando entonces tomamos la decisión de volver a avisar de manera preventiva a los ciudadanos y a los contribuyentes de que esta práctica de quien busca defraudar a un ciudadano y haciéndose valer con un dominio, con un correo que pareciera ser de la autoridad fiscal, es que genera principalmente 3 tipos de correos. Un correo que lo que busca es que el ciudadano o el contribuyente, al momento de recibir ese correo en su cuenta de correo electrónico, incluso es abierta, no es necesariamente la que el contribuyente le otorga a la autoridad. Cuando un contribuyente hace un trámite ante la autoridad, le da una cuenta de correo electrónico donde va a recibir en su momento información o exhortos o invitaciones. Pero el contribuyente o el ciudadano está recibiendo en cualquiera de las cuentas de correo. ¿Por qué? Porque quien está haciendo mal uso de esta práctica está mandando a todas las cuentas de correo que tiene o que pudo conseguir en algún momento de algún lugar. Bueno, anexa algún archivo que al momento de ejecutarse ese archivo pues es un virus, por ejemplo. Ese es uno de los correos que se envían hacia los ciudadanos o contribuyentes. Otro, se anexa un formato en el que le pidan al contribuyente que llene ciertos datos, y con el ánimo pues de obtener información del ciudadano o del contribuyente para darle usos distintos. Ningún uso fiscal, por supuesto, pero otro tipo de usos, defraudación, obtener información muy personal del ciudadano. Y otro, con el ánimo puro de desinformar a los contribuyentes o ciudadanos
de prácticas ilegales. ¿Cómo se entera el Servicio de Administración Tributaria de estas cosas? Y eso hay que señalarlo. Se entera a través de los propios ciudadanos. En lo particular, también recibí yo un correo de un líder de una asociación, de un movimiento de contribuyentes, incluso de pequeños contribuyentes, el que nos hizo favor de enviar un correo y dice: señor, me acaba de llegar este correo. Es un correo pues, que para todas luces es apócrifo. ¿Por qué? Porque en primera, el Servicio de Administración Tributaria no adjunta archivos en un correo electrónico. Todos los actos de autoridad que realiza el SAT deben estar fundados, motivados y debidamente notificados con las formalidades legales que ofrece y que establece el ordenamiento jurídico que nos rige, que en este caso es el Código Fiscal de la Federación. Y tampoco el SAT pide en un correo electrónico que se llenen ni cuestionarios ni formatos, ni pide datos personales. Y aclaro 2 puntos aquí, Carmen. El ciudadano contribuyente, cuando requiere realizar un trámite ante el SAT, lo hace ante un solo portal, sat.gov.mx. Para poder realizar el trámite, tiene que autenticarse con su contraseña y con su usuario, con su RFC, o con su fiel, si no, no puede hacer el trámite. La autoridad lo único que le envía a los contribuyentes por correo electrónico o por llamada telefónica son invitaciones en virtud de haber detectado una omisión en la presentación de una declaración. Y es una invitación que también vale la pena señalarlo, no representa un acto de autoridad, porque una invitación por correo en la que se le indica, de acuerdo a los registros del Servicio de Administración Tributaria, no tenemos registrada su declaración del mes de enero del 2014, en caso de que usted la haya presentado, hacer caso omiso a este aviso. En caso de no, favor de ponerse al corriente. Si después de esa invitación el contribuyente hace caso omiso y sigue estando en la omisión, entonces la autoridad sí lleva un acto de autoridad. Y eso implica emitir un requerimiento que es notificado en el domicilio del contribuyente a través de un notificador que se acredita ante el contribuyente de manera física, personal, y que el notificador forzosamente, Carmen, debe llevar un acreditamiento, una credencial, que en la mayoría de los casos la lleva colgada al pecho, de tamaño media carta, donde vienen los datos de quien notifica y viene un número. Y ese número, en el mismo portal del SAT, cualquier ciudadano puede verificar la autenticidad de la persona y de la diligencia que se está realizando, para conocer en primera si es un empleado del SAT y segunda si efectivamente está realizando un acto de autoridad que la autoridad tiene registrado. Y eso está en el portal del SAT, en el menú de consultas, donde un notificador, ejecutor o auditor puede ser consultado respecto de la autenticidad del acto de autoridad que está realizando para el contribuyente. Pues ahí está, Aristóteles Núñez, este tema. El que quiera más información e identificar incluso los correos falsos del SAT, pues están en la página precisamente de este Servicio de Administración Tributaria, que los ha puesto a consideración del público con este llamado, con esta alerta, para que la gente esté al pendiente de cualquier tipo de llamada telefónica en ese sentido, o cartas o comunicados o correos electrónicos, o las modalidades de comunicación que aquí están descritas. Pues estaremos en comunicación, Aristóteles, si me lo permites. Gracias por tomarme esta llamada telefónica esta mañana. Buenos días. Gracias a ti, Carmen. Es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias y hasta la próxima.